Hola chicas y chicos, iniciamos las explicaciones de Aristóteles, discípulo de Platón. Nace en el 384 y fallece en el 323 a.C. Es hijo del médico de Macedonia, de Filipo II. Queda huérfano de padre y de madre. A los 17 años es enviado por un tío suyo a recibir las enseñanzas de Platón y pasa a ser miembro de la academia. Al ser extranjero, es un meteco, no puede participar de la vida pública y política, ¿de acuerdo? Ahora bien, mientras que en Platón veíamos que su objetivo fundamentalmente es ético-político, ¿no? La pregunta fundamental es saber qué es la justicia. En Aristóteles su preocupación es fundamentalmente teórica, ¿no? Lo que más le interesa es resolver las cuestiones acerca de qué es la ciencia. El, y, y bueno, pues bueno, también fue maestro de Alejandro Magno. Es un dato importante a nivel biográfico porque Alejandro Magno, que era rey de Macedonia, expande su reinado y desarrolla un imperio que llegará hasta el río Indo, pero conquista toda Grecia, ¿no? Y cuando él conquista toda Grecia, que está bajo su imperio, bajo su mandato, desaparece esa estructura típica, ¿no? de la Grecia basada en la polis, y la polis, que es la ciudad-estado que mantiene independencia económico, social, política y militar. Entonces todo está bajo el mandato de Alejandro, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que los atenienses pues ven con recelo esa política del imperio, ¿no? De Alejandro Magno. Y como Aristóteles vive en Atenas, es vinculada a su figura, por su cercanía, ¿no? A Alejandro Magno, y cuando fallece Alejandro Magno en el año 323 a.C., un año antes de la muerte de Aristóteles, pues él va a ver que es visto con excesivo recelo y que ya no tiene esa situación de protección, ¿no? que podría darse mientras que Alejandro Magno estaba en vida. Entonces él en el año 323 decide irse de Atenas y se dirige hacia Calcis, que es eh, su- la ciudad natal de su madre. Y cuando se va, pues dice, ¿no? que se va para que no se cometa un segundo crimen contra la filosofía, aludiendo a la condena a muerte de Sócrates, ¿de acuerdo? El, bueno, él siendo discípulo de Platón, y hoy en día podemos considerar que de los discípulos de Platón pues es el más afamado, el más reconocido, ¿no? A pesar de ello, cuando muere Platón, no pasa a ser el dirigente de la academia de Platón, ¿de acuerdo? Entonces él coge, se va de Atenas y funda una comunidad platónica, pero bueno, en ese tránsito lo que irá haciendo es madurar su propia filosofía, su propio pensamiento, desarrollar una actitud crítica frente a la propuesta platónica, y cuando regresa a Atenas lo que hace es fundar su propia institución educativa, que será el Liceo, que lleva este nombre en honor al dios Apolo Licio. Y bueno, un poco así a nivel biográfico. Escribe textos, sus textos los encontramos ahí ordenados, pero no tal y como los tenía ordenado Aristóteles, porque realmente son los apuntes, notas, comentarios que él utilizaba para impartir sus enseñanzas en esa institución educativa que es el liceo, y van a ir pasando de director de la escuela hasta el siglo I a.C., en torno al año 60 a.C., donde Andrónico de Rodas, que es el último director del liceo, el último escolarta, lo que va a hacer es ordenar los textos por unidad temática. Entonces todos los textos que traten de la física se ubican bajo el título de física. Los que tratan sobre la antropología, sobre el alma, pues los trata sobre el de ánima, ¿no? Los va agrupando por cuestiones temáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues empezamos ya con la propuesta. Empezamos con la crítica que realiza Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. ¿Por qué critica a las ideas la teoría de las ideas de Platón, que mantiene una estructura dualista de la realidad? Primero, porque Aristóteles está convencido de que las esencias no están separadas de las cosas, están en las cosas. Ese sereidos que tenía Platón en el Topos Uranus, en más allá del cielo, lo que hace Aristóteles es situarlo en las cosas materiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Dice Platón. Perdón, Aristóteles. Porque si separamos lo sensible y lo inteligible, ¿de acuerdo? Si separamos lo material de sus esencias, ¿qué ocurre? Pues que no podemos explicar
cómo se relacionan. ¿Por qué no podemos explicar cómo se relacionan? Porque entiende que el uso de la imitación y de la participación por parte de Aristóteles no es más ni menos, perdón, por parte de Platón, no es más ni menos que un recurso poético. ¿De acuerdo? Que no es una propuesta científica, no tiene rigor. Es decir, bueno, imitar y participar, ¿eso realmente qué es? Pues bueno, pues es una licencia poética que puede dar lugar a que pensemos, pero que realmente no establece un vínculo o una relación, o no explica cómo y por qué las cosas terminan imitando y participando de ese ser eidos platónico, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvía esto Platón? A través del mito del demiurgo, pero dice Aristóteles, bueno, pero al fin y al cabo no es más que un mito, una leyenda, un relato, pero no es algo explicativo. Es decir, en el orden de la ciencia no forma parte con rigor de ese requisito para ser ciencia, para ser verdadero conocimiento. El mito, pues bueno, pues es un mito, es un relato que puede como explicar, dar cuenta de algo, pero nunca desde un punto de vista explicativo, ¿de acuerdo? Y además considera a Aristóteles que en tanto y en cuanto Platón nos ofrece la realidad como algo dual, lo que hace realmente que es duplicar los problemas. ¿Por qué? Porque hay que dar cuenta, hay que explicar el qué, las dos realidades. Si tenemos una realidad, solo tenemos que explicar una realidad. Tenemos que dar cuenta del porqué, de la causa de una realidad, pero como Platón tiene dos realidades, hay que explicar tanto la realidad del mundo sensible como del mundo inteligible. Por lo tanto, lo que hace es duplicar los problemas. Abandona, por lo tanto, la teoría de las ideas de Platón y desarrollará su propuesta particular, ¿de acuerdo? La primera forma del saber que analiza o que inaugura Aristóteles es la lógica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la lógica? La lógica es una propedéutica del saber. Propedéutica significa preparación. Es decir, antes de realizar el esfuerzo del conocimiento, de emprender el camino del saber, previamente, ¿qué debemos? Debemos saber cuáles son los argumentos correctos, cuáles son las formas correctas de argumentar. ¿Para qué? Para que una vez que establezcamos una investigación, iniciemos una investigación, no realicemos argumentos inválidos, falsos o inadecuados, ¿de acuerdo? En la lógica, bueno, es una lógica de términos, y la lógica de términos la desarrolla a través de los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Un razonamiento en el que dichas unas cosas se siguen necesariamente otras, ¿de acuerdo? El silogismo tiene tres proposiciones, tiene dos proposiciones que son premisas. Las premisas es lo dicho. Y entonces, una vez dicho que Sócrates es hombre y que todos los hombres son mortales, se sigue necesariamente otra cosa. ¿El qué? La conclusión. Que la tenemos aquí, precedida por el luego, ¿de acuerdo? Eso sería la conclusión. ¿Qué conclusión se sigue? Que Sócrates es mortal, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene distintas formas y modos y logísticos en Aristóteles que no vamos a ver. Lo que nos interesa es tener claro es esto, que hay una propedéutica del saber, una preparación del saber que consiste en establecer cuáles son los razonamientos correctos, teniendo en cuenta que el silogismo es el razonamiento en el que dichas unas cosas se siguen necesariamente otras, ¿de acuerdo? Eso sería un razonamiento deductivo, porque deducimos de las premisas la conclusión, ¿de acuerdo? Pero Aristóteles también va a desarrollar un razonamiento que es el inductivo. Y en este razonamiento inductivo lo que consiste es ir de lo particular a lo universal. Eso tiene que ver con lo que hemos visto antes de la crítica a la teoría de las ideas de Platón. ¿Por qué? Porque él ha dicho que lo esencial, el ser eidos platónico, no está separado, sino que está en relación con la cosa. Por lo tanto, para llegar a él, para llegar a ese universal que está en la cosa, tenemos que partir de la cosa. Y la cosa sería lo particular, y a partir de los casos particulares, de las situaciones particulares, llegamos a conocer los universales, que tienen en común distintas cosas, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas y en los siguientes vídeos. Partimos, por lo tanto, pues de la filosofía natural, ¿de acuerdo? La filosofía natural, ¿qué es lo que estudia? Los seres naturales. Los seres naturales son entendidos por Aristóteles como aquellos que tienen intrínseco el principio de su movimiento, ¿de acuerdo? Tienen en sí el principio por el cual se mueven, por el cual cambian, por el cual devienen. ¿Qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo una explicación inmanente de la realidad. Es decir, la realidad se explica por sí misma.
que se opone claramente al dualismo platónico. Por lo tanto, lo que va a proponer Aristóteles, como ya he anticipado antes, que es que esas esencias, esos universales, están en las cosas, en las cosas particulares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Aristóteles nos afirmará que todo ser es un compuesto ilemórfico. ¿Qué es esto de ilemórfico? Bueno, el ilemorfismo se compone de dos palabras griegas, ile, que significa materia, y morfé, que significa forma. Todo ser tiene una materia y una forma que se dan en el individuo porque el individuo es el compuesto, ¿de acuerdo? La materia, ¿qué es? El sustrato de lo que algo está hecho, ¿de acuerdo? Es la materia, el sustrato material, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sustrato material que tiene una determinada forma, y esa forma sería la esencia, el ser universal que está en el individuo. Pero esta esencia está en el individuo en relación con la materia. De tal modo que la materia y la forma, tanto la una como la otra, no existen por separado. No podemos encontrar ni la materia solas ni la forma solas, están en relación. No encontramos una materia sin una forma y no encontramos una forma sin materia, la que realizarse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo ser es una sustancia, es un compuesto sustancial, es una unidad sustancial. A esta unidad sustancial, que sería un ser, le llama sustancia primera. ¿Por qué le llama sustancia primera? Porque luego nos hablará de otra, ¿de acuerdo? Que no será primera y por lo tanto será segunda. Pero por ahora nos interesa sustancia primera. Por ejemplo, si pensamos en una silla del instituto, ¿de acuerdo? Pues es un compuesto ilemórfico, por lo tanto tiene una ile, una materia y una morfé, una forma, ¿de acuerdo? ¿Qué materia tiene? Pues tiene una materia que es madera, aunque tiene también metal, pero pensamos, pues tiene un sustrato material, ¿qué? La madera, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que esa madera está dispuesta de tal modo que forma una silla, tiene forma de silla. Podría ser otra cosa, porque podría ser una mesa. La mesa del instituto también es de madera, pero no, es madera, materia, con una determinada forma, de silla, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre? Que no encontramos ni la madera ni la forma silla por separado. Las encontramos siempre conjuntamente. ¿Por qué? Porque es unidad sustancial. Resalto lo de unidad sustancial. ¿Por qué? Porque recordar que en Platón la relación entre el mundo sensible y el mundo ideal es una relación accidental. Y aquí no, aquí es sustancial. Estamos ya cambiando muchas cosas, ¿no? Entonces el ilemorfismo, que nos dice que todo ser es un compuesto de materia y forma, pues vamos a ver qué es esto de la materia, un poco más detenidamente. La materia, como ya hemos visto, es el sustrato material. ¿Qué ocurre con la materia? Que tiene potencia, tiene la posibilidad de recibir una forma, una u otra. Como hemos visto en el caso de la silla, que tiene madera, pero esa madera podría haber tenido otra forma, la de la silla, la de la mesa, perdón, o la del armario, o la de la puerta, o lo del que queramos pensar. Es decir, esa madera, el que fabricó la silla, la podría haber utilizado para cualquier otra cosa. Y luego es principio de individuación. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en el instituto hay muchas sillas. ¿Pero qué diferencia una silla de otra silla? Pues la materia de la que está compuesta, ¿de acuerdo? Es decir, esa materia es principio de individuación, diferencia unos individuos u otros dentro de ¿qué? De la misma especie, del mismo género. Por su parte luego tenemos la forma, morfé, ¿de acuerdo? Que sería el ser eidos platónico, la esencia, lo universal, y aquí es donde aparece el término de la sustancia segunda, la esencia, ¿de acuerdo? Entonces esa esencia es la sustancia segunda. ¿Por qué sustancia segunda? Porque nosotros lo primero que nos encontramos que es el compuesto ilemórfico. Y una vez que reflexionamos sobre el compuesto ilemórfico que está compuesto de materia y forma, nos encontramos esta esencia que es universal y que también es sustancia, y por encontrarse en segundo lugar la llama sustancia segunda. ¿Qué le ocurre con esta forma? Que solo existe en relación con la materia, ¿de acuerdo? Que por ser su esencia hace que el ser sea lo que es. Y como hace que el ser sea lo que es, hace que la silla sea silla, es un principio de especiación. Es decir, diferencia entre las especies.
¿Qué es lo que ocurre? Que todos los individuos que pertenecen a una misma especie que van a compartir la misma forma, porque la forma es universal. Todas las sillas comparten la forma de silla. Y luego es lo cognoscible esta forma. ¿De acuerdo? Eso es lo cognoscible. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de lo universal. Esto es recordar que en Platón y en Sócrates el conocimiento ya era de lo universal. Lo que pasa es que aquí estamos situando el universal en la cosa, en relación con la materia, e inseparable de ella. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo individual es indefinible. No podemos dar una definición de lo individual. No podemos dar una definición como tal, estableciendo que eso es un conocimiento de un sujeto. Podemos establecer una definición, un conocimiento acerca de la especie a la que pertenece ese individuo. ¿De acuerdo? Podemos ver a Sócrates, pero lo que podemos conocer realmente, ¿qué es? Podemos conocer qué es el ser humano, la forma de ser hombre. Por otra parte, Aristóteles, como hemos visto antes, considera que todo ser natural es aquel que tiene intrínseco el principio de su movimiento o cambio, de cambio-movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, todo ser es un combustible mórfico, pero si es un ser natural tiene cambio y movimiento. Entonces vamos a ver qué es esto del cambio y el movimiento. Por una parte, habíamos visto ya en los primeros filósofos que los eleatas con Parménides negaban el cambio. ¿Por qué? Porque era el paso del ser al no ser, del no ser al ser, y eso era ininteligible, ¿no? Perdón, es ininteligible. Eso aquí está mal escrito, perdón. Es ininteligible el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, como establecían la identidad entre pensar y ser, aquello que no éramos capaces de pensar no existía. Como no éramos capaces de pensar el cambio, no existe. No es. ¿No? Entonces, Aristóteles tiene que establecer una crítica a Parménides. ¿Para qué? Para poder introducir el cambio dentro del saber y que se pueda hacer ciencia acerca del cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Aristóteles? Aristóteles diferencia entre el no ser absoluto y el no ser relativo. El no ser absoluto es cuando hablamos de imposibilidad. Y por ejemplo, en ese sentido hablamos de que una piedra no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque es imposible que una piedra sea un ser vivo. Pero luego hay veces que hablamos del no ser relativo. Y cuando hablamos del no ser relativo, hablamos de aquel ser que es posible ser. De lo que es posible que sea. Y en ese sentido, por ejemplo, decimos que una semilla no es una planta, pero puede llegar a ser una planta, ¿no? Entonces lo que dice Aristóteles es que Parménides, cuando está hablando del no ser, se está refiriendo al no ser absoluto, y como estamos hablando de la imposibilidad, pues está conforme con Parménides, ¿de acuerdo? Pero considera que se puede introducir el no ser relativo dentro del ámbito científico y por lo tanto en esa medida permite que se establezca un discurso científico acerca del cambio del movimiento, ¿de acuerdo? El cambio metabolé y el movimiento kinesis lo va a definir. ¿Cómo lo define? Dice, el movimiento es el acto de lo que está en potencia en tanto que está en potencia. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos términos importantes. Acto y potencia. ¿A qué se refiere? Se refiere al ser. Dice, en el ser, en todo ser, podemos diferenciar un ser en acto y un ser en potencia. El ser en acto, pues aquello que el ser es en ese instante. Por ejemplo, si hablamos de una semilla, su ser en acto en ese instante, ¿qué es? Una semilla. Pero por otra parte, ese ser también tiene un ser en potencia. Ese ser en potencia sería el no ser relativo, que hemos visto aquí. Aquello que no es, pero que puede llegar a ser. Y en esa medida, el ser semilla tiene un acto en potencia, que es el ser planta. ¿Qué sería el movimiento? El movimiento sería un proceso. Entonces, como es un proceso, cuando la semilla ya es planta, el movimiento ha cesado. Por lo tanto, es hasta antes de que la potencia sea acto. Y por lo tanto, y por eso dice que es el acto de lo que está en potencia en tanto que está en potencia. ¿De acuerdo? Es la actualización de la potencia. Es el ir siendo
planta, pero sin que la semilla llegue a ser planta. Entonces ese proceso, ese transcurrir es el movimiento. Una vez que la semilla se ha convertido en planta, que ya surge la planta, el movimiento ha cesado, ha parado y ya no hay movimiento, porque se ha llegado allí. ¿De acuerdo? Entonces lo que ocurriría es que tendríamos un ser que en acto es planta y que tendría otra potencia. ¿Cuál? La de ser semilla. Porque las plantas generan semillas, ¿de acuerdo? Y entonces volvería a ocurrir lo mismo, habría un movimiento de la planta hasta generar esas semillas. Y la semilla luego, cuando se actualizara y fuera otra vez en acto, volveríamos al ejemplo que está aquí en la gráfica, ¿de acuerdo? Y sería un ser en acto como semilla y un ser en potencia como planta. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Que eso es muy importante también en Aristóteles, ¿de acuerdo? Que este sistema lo que permite explicar que son los ciclos naturales, ¿de acuerdo? El paso del acto a la potencia, que la potencia se convierte en acto y le surge a ese ser otra potencialidad que realiza y que se convierte en un ciclo, que se repite. Luego, dentro de los cambios, como hemos visto que todo ser es un ser ilemórfico, un ser compuesto de materia y de forma, lo que vemos es que hay dos tipos de cambio atendiendo a esa materia y a esa forma. Cuando lo que cambia es la forma, lo que tenemos es un cambio sustancial, entonces cambia la esencia del ser. ¿De acuerdo? Y cuando cambia la materia, lo que cambian son los accidentes. ¿Qué son los accidentes? Aquello que afecta a la sustancia sin alterarla, que pueden cambiar, pero que la sustancia, la esencia, el universal sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cambio de movimiento tenemos aquí que puede ser sustancial o accidental. Si es sustancial, tenemos un cambio por generación o por corrupción. De generación cuando se genera una nueva forma o de corrupción cuando desaparece la forma. Cuando desaparece la sustancia, cuando la materia deja de tenerlo, ¿no? La corrupción podemos pensar, por ejemplo, en la muerte y en la generación, el nacimiento. Pero podemos pensar, por ejemplo, también en la metamorfosis, ¿no? Cuando un gusano se convierte en una crisálida, en una mariposa, la materia sigue siendo la misma, pero ¿qué es lo que cambia? La forma, la sustancia. ¿De acuerdo? Entonces habría ahí un cambio sustancial de generación y de corrupción. Y por otra parte tenemos los cambios accidentales. La sustancia sigue siendo la misma, pero lo que cambia son los accidentes que afectan a la sustancia. Aquí pueden ser cambios cualitativos y, por ejemplo, podemos pensar ahí en un cambio de color cuando nosotros, por ejemplo, vamos en verano a la playa y nos ponemos morenos y nuestra piel cambia de color, pero nosotros en esencia seguimos siendo los mismos. Cambio cuantitativo por de cantidad, ¿no? Pues podemos engordar, podemos adelgazar o lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego tenemos también, aquí sería, perdón, un cambio local, cuando cambiamos de sitio, de lugar. No sería aquí sustancial, eso es un error, perdón, sería un cambio local, locativo. Cuando cambiamos de un sitio a otro, estamos en casa, vamos al instituto, pues cambiamos, pero no cambiamos nuestras esencias, nuestro ser sigue siendo el mismo, seguimos siendo seres humanos. Piensa Aristóteles que todo movimiento tiene una causa, ¿de acuerdo? Y entonces desarrolla la teoría de las 4 causas. Dice que el saber es un saber por las causas. Y tenemos estas 4 causas, ¿de acuerdo? Tenemos una causa material, una causa formal, una causa eficiente y otra final. La causa material y la causa formal viene a identificarse con la materia y la forma, ¿de acuerdo? La causa material es aquello de lo que algo está hecho. Aquí tenemos un ejemplo, una estatua, ¿de acuerdo? ¿De qué está hecha esta estatua? ¿Cuál es su causa material? El mármol, ¿de acuerdo? Luego tenemos una causa formal, la forma, el eidos, ¿de acuerdo? La idea, el universal, que es aquello que hace que una cosa sea lo que es decir, que da forma a la materia, dispone la materia en un orden. En este caso, ¿qué orden? Pues el David, ¿no? Pues esta estatua se llama así, es el David. Causa eficiente, kinesan, que es el agente, el productor de la cosa. Es decir, es el que da la forma a la materia, en última instancia, ¿de acuerdo? Entonces sería, en este caso, ¿quién? El autor.
¿El autor quién es? Miguel Ángel. Esta es la estatua del David de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Y luego hay una causa final. Final viene de fin y fin viene de celos, de telos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué significa esta causa final? Que todo movimiento tienda a un fin, ¿de acuerdo? Es decir, la causa eficiente, el agente del cambio, busca un fin al realizar ese movimiento, ese cambio. Y es el fin que pretende alcanzar. Eso ofrece a Aristóteles una visión teleológica de la realidad. Piensa que todo ser tiende a un fin, sea el que sea. Aquí estamos hablando de un ser que es producto del arte y por lo tanto es un artefacto porque es producto de la manufactura humana, ¿no? Es una estatua. Pero los seres naturales hemos visto que ese fin es intrínseco a ellos, ¿de acuerdo? Pero todo ser tiene un fin. Eso es la teleología aristotélica. Y bueno, con esto hemos acabado la parte de la filosofía natural. Espero haber sido claro, que os haya servido. Y cualquier duda que tengáis la resolvemos en clase, revisar los apuntes. Y nada, nos vemos en clase y en el siguiente vídeo.